y he tratado la 1 y la 2, así como una introducción a la 7. En esta ocasión vamos a hablar de la tercera frase dicha sobre la cruz. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Juan en capítulo 19, versículos 26 y 27. El título de este sermón es: Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Cuando nosotros leemos en estos versículos, vamos a encontrar que es la tercera frase que habla Juan, y la primera fue dirigida al Padre, pidiendo por sus verdugos. La segunda frase sobre la cruz fue dirigida para favor de aquel ladrón que estaba a un lado de él, crucificado también. Ahora esta tercera frase va dirigida hacia su madre y hacia el discípulo a quien amaba. Cuando nosotros vemos este cuadro, amados hermanos, encontramos que Juan nos pinta un cuadro de ternura, de lealtad y de responsabilidad. Es un cuadro hermoso que pudiéramos comparar a veces con la ternura que siente uno de ver la desgracia de otras personas que han sufrido por causa de que se les cayó su casa, o por causa de que Katrina, el tsunami o algún otro tornado vino y destruyó lo que tenían. También ternura nos causa ver el hambre en el mundo. Vemos a niños en el mundo recogiendo comida de la basura. Vemos a personas que se están muriendo de hambre. Y todo esto, hermanos, es por culpa del mismo hombre, guiado por Satanás. Todo esto tiene que ver con la desgracia de que el hombre no sabe ser justo y no sabe ser ecuánime, y que el hombre sigue siendo egoísta, pensando en sí mismo antes que en los demás. Pero este cuadro, hermanos, también es más tierno que todos, el de una madre por su hijo. Y cuando nosotros vemos esta frase del Señor Jesucristo, vemos un cuadro de un hijo hacia su madre. Un hijo hacia su madre. Ya había dado a los verdugos y ya le había dado a este pecador. Ahora, ¿qué faltaba darle a su madre? ¿Qué le iba a dar a su madre? Y luego viendo a su discípulo ahí, que responsablemente está al pie de la cruz, ¿qué le va a dar a este discípulo también? No cabe duda, hermanos, que toda la historia de la pasión de Cristo es sumamente atractiva y tierna. Empezamos nosotros hablando de lo que Juan registra antes de la tercera frase. Lo que Juan registra es que hay un hombre cargando la cruz en la vía dolorosa, en la vía que lleva hacia el Calvario. Vemos a Jesús, el Señor, cargando la cruz. Ahí en Juan capítulo 19 y versículo 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Golgotá. Ahí vemos al Señor Jesús cargando la cruz. Juan, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, no nos registra a Simón de Cirene. Recuerde que los otros tres evangelistas registran que Simón de Cirene ayudó a Jesucristo con la cruz. Juan no lo registra, pero sin embargo nos registra cómo es crucificado en medio de dos ladrones, igual que lo registran los demás. Aunque Juan no dice ni una palabra en cuanto a estos dos ladrones, solamente dice que fue crucificado en medio de dos. Lo que podemos recordar en cuanto a esto es que Jesús está en medio de dos ladrones como si fuera el mayor de ellos, como si fuera el más grande de los ladrones. ¿Está escuchando la palabra de Dios en esta tarde? ¿O está preocupado por alguno de sus problemas? Ponga atención, por favor, si no de nada sirve. La fe crece cuando nosotros atendemos a la palabra de Dios. Ahí vemos a Jesús crucificado en medio de dos
ladrones. Los evangelios también hablan de un letrero que Pilato mandó hacer, pero cuando nosotros leemos los otros evangelistas, no hablan de Pilato. Dice allá en Mateo capítulo 27 y versículo 37, también colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. Y el letrero decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Marcos también registra algo semejante. Además colocaron un letrero para explicar por qué lo habían clavado en la cruz, y el letrero decía: el Rey de los judíos. En Lucas encontramos registrado sobre esto, hermanos, Lucas 23:38, abra su Biblia, por favor. Lucas 23:38 dice: sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía: este es el Rey de los judíos. Y en este escrito de Juan es donde se responsabiliza a la persona que lo escribió. Parece indicar que fue Pilato. Allí en Juan capítulo 19 y versículo 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre su cabeza. Lo puso sobre la cruz. Y dice que este decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Lo que escribió Pilato, hermanos, es un poco discutido también en el Evangelio de Juan. Dice que muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Pareciera no muy importante este dato de que se haya escrito: este es el Rey de los judíos, en 3 idiomas. Pero la importancia estriba, amados hermanos y hermanas, en que quien leyera este título sobre la cabeza del Señor entendería su causa, entendería por qué fue crucificado, entendería que allí fue crucificado el Rey de los judíos. Quizás al presente muchos no comprenderían esta causa, pero con el tiempo se darían cuenta por el crecimiento de la predicación, obra de los apóstoles y de los discípulos del primer siglo. Y entonces entenderían: oh, ya recuerdo con qué razón decía sobre su cabeza: este es el Rey de los judíos. Y yo soy gentil y lo entendí, pero también estaba escrito en otros idiomas. ¿Se fijan? No cabe duda que la providencia de Dios estaba en todos los pasos que se hicieron en contra del Mesías. La providencia divina encaminando todo aquello para que su plan se cumpliera de una manera perfecta, sin ninguna falla. Así de que el letrero, en cuanto al letrero que está sobre la cabeza de Jesús, muchos comprendieron que estaba crucificado allí el Rey de los judíos. Judíos y gentiles podían entender lo que ahí se decía. Este letrero, amados hermanos, también denunciaba el por qué estaba siendo asesinado en la cruz, porque se dijo Rey de los judíos, aunque no era lo que estaba escrito. Lo que estaba escrito solamente era: este es el Rey de los judíos. Pilato había considerado inocente a Jesús, pero la presión que habían ejercido sobre él los judíos le obligó a dar el poder para la crucifixión. Con este letrero él ponía al descubierto el por qué aquellos que tenían envidia de Jesús lo habían condenado a la crucifixión. El letrero es importante. Está escrito el por qué. Allá en el capítulo 19, versículo 21, amados hermanos, siguiendo con esta discusión de Juan en cuanto a lo que escribió Pilato sobre la cabeza del Señor, dice en Juan 19, 21, que vinieron estos hombres y le dijeron a Pilato: no escribas Rey de los judíos, sino que dijo: soy Rey de los judíos. No les gustaba lo que Pilato había escrito. A estos hombres no les gustaba nada, francamente.